Quizás sea oportuno recordar que la investidura es un trámite necesario, pero un trámite para la formación de un gobierno. Es decir, que la investidura no es un fin en sí mismo, que lo esencial es disponer de una mayoría estable que permita gobernar el país de acuerdo a un proyecto que vele por el interés nacional. El drama de España es que parece que solo importa la investidura, que no es un trámite, que es un fin en sí mismo. Esto, en fin, esto es una obviedad, todo lo enunciado. La primera de ellas. La segunda es que una repetición electoral no puede ser una baza estratégica, porque es un fracaso de la política y porque es, en consecuencia, una fuente de descrédito para las instituciones. Estas pueden ser dos obviedades, pero resulta conveniente recordarlas en este momento político, precisamente en que las dos alternativas que se le ofrecen a la nación son un pacto con Puigdemont, que sería evidentemente atentatorio contra el interés nacional, o una repetición de elecciones, que sería la certificación de un fracaso. La brújula con La Torre. Bienvenido a La Brújula si se incorpora a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Esas son las dos eventualidades para las que se preparan a esta hora los partidos con aspiraciones de gobierno. La repetición de las elecciones o una mayoría alternativa a la que ahora mismo está tratando de ahormar el ganador, que es Alberto Núñez Feijóo, y que se ha confirmado ya como imposible. Una mayoría que dependa nada menos que de un prófugo en busca y captura, como Carles Puigdemont. Alberto Núñez Feijóo ha vivido un día de Santiago muy diferente al que soñaba hace solo 3 días, Su equipo lo había dispuesto todo para convertir la coincidencia del Día de Galicia y del patrón de España en una suerte de entronización o de auto-homenaje en el Obradoiro. Su presencia allí ha concitado el interés, pero ellos no solo esperaban el interés, sino que esperaban además la euforia. Y la euforia no ha llegado. Hoy Feijóo hace lo que le corresponde, que es actuar como el ganador de las elecciones que busca los apoyos necesarios para la investidura, aunque en su foro interno ya sepa que esa investidura es del todo inviable. Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox, y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando. Fíjense que ya no menciona al PNV, y el PNV era a la postre el actor más importante, pero ya lo ha dicho el Euskadi Buru Batzar a través de Andoni Ortúzar en una llamada de ayer. Les informamos a los pocos minutos de conocer el comunicado de que no iba ni siquiera a sentarse a negociar una investidura con Alberto Núñez Feijóo. Núñez Feijóo sabe como cualquiera que el PSOE se ha retirado discretamente hasta que él concluya ante los españoles que no tiene una mayoría para formar un gobierno, ni que ofrecer a la Cámara. A esta hora tiene, bueno, como les decía, no ya el no del PNV, es que ni siquiera van a abrir una negociación con él. Y como parece difícil que vaya a concitar el voto de Sánchez para derogar el sanchismo, salvo que se reserve un golpe de efecto en forma de original propuesta, su investidura es inviable. Cuando esa inviabilidad se escenifique, ya sea mediante una renuncia pública a la investidura o mediante una investidura fallida, que esto no es descartable, entonces entrará en juego el PSOE con su bloque plurinacional. La denominación es muy importante. A cada realidad le corresponde una palabra y hay que ser precisos al designar los conceptos. ¿Por qué Pedro Sánchez se declaró ganador de las elecciones con una euforia incontenida? ¿Y por qué recibió el aplauso de su Comisión Ejecutiva Nacional? ¿Por qué parecía casi que había obtenido una mayoría absoluta? Pues porque se ha superado otro escrúpulo. El sanchismo es en buena medida la superación de los escrúpulos. Hasta la misma noche electoral, Junts per Cat quedaba fuera de la suma. Nadie lo contaba en una posible mayoría de gobierno. Se consideraba que Puigdemont no podía incluirse en ningún bloque, porque está prófugo, porque, bueno, esto es evidente, ¿no? Que está prófugo y que, en fin, que tampoco va a velar por el interés nacional, ¿no? Pero bueno, eso tampoco. Pero es que además, en un bloque progresista Puigdemont o Laura Borràs, pero si son la extrema derecha catalana, ¿qué es Puigdemont acaso? ¿Un socialdemócrata sueco? Pero en la misma noche electoral de repente se asumió con toda naturalidad que Carles Puigdemont formaba parte de la suma que investiría a Sánchez. Así que
Hay que empezar a dejar de llamar bloque progresista a lo que no lo es, porque no atiende a una distinción ideológica. Es mucho más precisa la denominación que utiliza Pablo Iglesias, el bloque plurinacional, porque en realidad se trata de un universo de partidos nacionalistas e independentistas con el PSOE en el vértice. Si esto respondiera a un eje ideológico, entonces habría que concluir que hay mayoría de derechas en el Parlamento. Lo cual, por cierto, complica la aprobación de determinadas leyes que son importantes, como la que rige los destinos de cada año de la legislatura, como es la ley de presupuestos. Bueno, Sumar de hecho ahora pretende jugar el papel que en su día jugó Pablo Iglesias, como mediador del bloque plurinacional. Hoy Yolanda Díaz, en Al Rojo Vivo de La Sexta, decía que había asumido los dos principios fundamentales para la negociación con Junts per Cat. El primero es que nada es gratis. No, desde luego no una abstención para investir a un presidente del gobierno. Y luego que hay una mesa de diálogo donde hacer transacciones con la soberanía nacional. Lógicamente, todas las formaciones catalanas pedirán, y las que no son catalanas dirán, ¿no?, unos planteamientos de arranque de lo que desean, y luego, como todo en las negociaciones, se va aclimatando y vamos llegando a un punto de encuentro que tiene que ser colectivo, que tenemos que alcanzar, ¿no?, la suma para poder gobernar un país. Bueno, ya han escuchado otro de los grandes tópicos postelectorales, que son las líneas rojas. Los tópicos electorales son muy conocidos, pues es el granero de votos, el caladero, el filo de la navaja, todas estas expresiones y clichés que se utilizan de forma perezosa para hablar de las elecciones. Luego, en el periodo postelectoral, el rey de todos los tópicos es el de las líneas rojas. Claro, el problema de este planteamiento de las líneas rojas que dice Yolanda Díaz y que repite también constantemente los dirigentes del PSOE es que las líneas rojas del PSOE, al menos, coinciden milimétricamente con las exigencias de Carles Puigdemont, que son la amnistía y la autodeterminación. De manera que, claro, lo importante es saber quién se moverá para facilitar el acuerdo. Y la respuesta tiene que ver con otra pregunta. ¿Quién se juega más en el éxito de esta investidura? ¿O quién arriesga más con una repetición electoral? Y la respuesta es tan obvia que asusta solo plantear estas preguntas. Y es verdad que existe algo llamado soberanía nacional, que es la piedra angular de la Constitución y que la ley es explícita al respecto. Pero luego está Cándido Conde Pumpido y una mayoría en el Constitucional para que un uso alternativo del derecho relativice los obstáculos legales. Desde luego, por Sánchez no será, que así se lo ha dicho a su ejecutiva, aunque el PSOE ya es un partido tan unipersonal que en realidad da igual lo que le prometa a su ejecutiva, porque Sánchez también ha recibido un mandato para cambiar de opinión cuanto quiera. Otro de los socios del gobierno, uno para el que se requiere no la abstención, sino el voto sí, es Bildu. Y Arnaldo Otegi ya ha sido el más explícito, y además el más diligente a la hora de expresar sus preferencias. Él ha dicho que no va a ser equidistante, desde luego, ni va a jugar a una falsa equidistancia. Tampoco tiene sentido que lo haga. Todos sabemos que a quién prefiere el presidente del gobierno, a Arnaldo Otegi, y es a Pedro Sánchez. Ahora, que Bildu también tiene sus exigencias para hacer valer sus votos. Hombre, si la abstención tiene un precio, el voto sí. Digo yo que tendrá también un precio incluso mayor. Hoy en Radio Euskadi, Arnaldo Otegi. Si haría falta votar a favor, en cualquier caso lo haríamos, pero lo que estamos seguros es que si el señor Feijóo se presenta a la investidura, vamos a votar que no. Eso seguro, vamos a votar que no. Si se presenta Sánchez y necesita nuestros votos, tendremos que hablar, pero probablemente facilitemos la investidura, pero vamos a ver si eso es posible o no, porque no depende solo de nosotros. Claro, es que además hay algo que eleva los precios, ¿no? Por eso decíamos que entra en una espiral inflacionaria la negociación postelectoral. Y es que el votar no a Sánchez no implica que se vaya a investir a una alternativa de gobierno, o una alternativa, que se vaya a investir al ganador de las elecciones, que es Alberto Núñez Feijóo. Eso no se lo tendría que explicar a su electorado, Arnaldo Otegi, ni tampoco Carles Puigdemont, porque iríamos a una repetición electoral, que es mucho más fácil de justificar, ¿no? El gobierno ha decidido reducir al máximo sus intervenciones públicas. Silencio administrativo. No hay prisa. A la vuelta de las vacaciones ya empezarán a trabajar para convencer de que en realidad Puigdemont no es tan malo. ¿Más socios de Sánchez? Bueno, claro, es que son muchos. Si uno consigue grandes concesiones por la abstención, pues que no exigen a los que ofrecen el sí, que son además mucho más numerosos. El testimonio, de hecho, más elocuente hoy es el de Patricia Platja, que es portavoz del gobierno de Pere Aragonés,
que es otro de los socios cuyo partido va a tener que votar sí en una investidura de Pedro Sánchez. Sin respetar Cataluña y su voz, no hay gobierno en España. Es así de simple y así de claro.